Tomemos Chernivtsi como ejemplo, una ciudad hermosa. ¿Qué más se puede decir? Además, ahí descuartizaban mujeres, torturaban empresarios y estafaron a cientos por millones. Así es, hoy hablaremos de eso, así que pónganse cómodos, queridos. Esto es Terrible. Recuerdo que eso pasó 5 días antes de su cumpleaños número 19. Ella se volvió loca, hizo un escándalo y empezó a exigir dinero, además cobrando una tarifa por cada día. Pero yo no soy Richard Gere ni ella es Julia Roberts. ¿Recuerdas, Mujer Bonita, cuando él contrató a una prostituta por semanas y le pagaba por hora? Yo la saqué del burdel, de un antro, la alimenté, le di de beber. Ella usaba todos los servicios públicos gratis. Ella debería de haberme estado agradecida hasta el cielo, pero resultó ser una ingrata. Estas fueron las palabras de Oleksandr Korniev, un maníaco serial ucraniano que operaba en Chernivtsi. De forma poética y con comparaciones, él narra el final de su relación con Oksana. Korniev conoció a esta chica en circunstancias poco románticas, justo después de que saliera de la cárcel tras varios años. Así que, digamos, buscaba atención femenina y también limpieza y orden en casa. Decidió resolver ambos asuntos de una vez. Fue al sitio de las prostitutas y, como decía, dice que eligió a Oksana. Ese encuentro duró un poco más que solo una noche. La chica vivió con Kornev durante 3 meses. Y lo clave aquí es precisamente que vivió, porque después la vida terminó. Durante una pelea, Kornev agarró una almohada y asfixió a su pareja. Surgió la pregunta de qué hacer con el cuerpo. Dejarlo así no era buena idea. Pronto el olor a cadáver saldría del departamento. Y luego, meterlo en una bolsa, enterrarlo. Para Korniev, eso parecía un buen plan, salvo por un pequeño, y en su caso, peludo pero. Verán, el departamento que Korniev tenía o rentaba en ese entonces para encontrarse con prostitutas estaba en el 9º piso y el elevador, como siempre, no servía. Era imposible sacar un cuerpo entero por las escaleras sin llamar la atención, así que el señor Korniev empezó a cortar. Brazos, piernas, cabeza. Desmembró a la chica en la bañera, limpió todo y empezó poco a poco a deshacerse de las partes del cuerpo. La segunda víctima de Kornev también era una prostituta. Le solicitó sus servicios al verla en la carretera. Otras 2 víctimas también eran, digamos, trabajadoras sexuales. Kornev siempre actuaba siguiendo el mismo patrón. Llevaba a la chica a su casa y luego le pedía un certificado del dispensario venéreo para asegurarse de que no tenía enfermedades. Si no tenía el certificado, y en los 2000 casi ninguna trabajadora sexual en la carretera lo tenía, Kornev mataba a su invitada y luego la descuartizaba. Cito: Yo limpiaba el mundo de prostitutas enfermas. Soy un limpiador. Los cuerpos desmembrados, Manyak los enterraba, y entre otras cosas, en el patio de su casa particular. Y fue así como la familia de Zahar Vilevsky encontró un hallazgo bastante peculiar en la primavera de 2004. La familia entonces compró una casa en las afueras de Chernivtsi y decidieron arreglar todo a su gusto. Uno de los planes era deshacerse del viejo cobertizo que estaba a punto de caerse y construir en su lugar una pequeña bodega de ladrillo. El señor Zahar Vilevsky, el recién estrenado propietario, primero sacó toda la basura de la vieja construcción podrida. Después planeaba encargarse de los cimientos. El hombre tomó una pala, la clavó en la tierra y presionó con fuerza con el pie. La hoja de la pala se atascó. Luego se atascó, o más bien se paralizó Vilevsky por miedo. El hombre simplemente se quedó parado y no se movía, mirando fijamente a un solo punto. Verán, él desenterró una caja torácica que todavía tenía restos de piel. En segundos, Vilevsky corrió con los vecinos que tenían teléfono para llamar a la policía desde su casa. En ese entonces, la policía llegó rápido. Después de todo, no reciben este tipo de llamadas todos los días. Al lugar de los hechos también llegaron los forenses. Ellos cavaron aún más la tierra y se llevaron el resto de los huesos. Hubo que esperar varias semanas para los resultados de los peritajes detallados.
Sin embargo, los especialistas afirmaron de inmediato y sin ninguna duda, estos son definitivamente restos humanos y fueron enterrados hace apenas unos meses. Pero esto no es el final. El equipo de representantes de la institución permaneció mucho tiempo en las casas tras lo sucedido. Y todo porque, en la búsqueda de otros restos del fragmento de cuerpo ya encontrado, también hallaron los restos de un segundo. Luego, encontraron el tercero y el cuarto. El caso se volvía cada vez más grande y deprimente. La policía ya tenía una sospecha en ese momento. Los restos probablemente pertenecían a trabajadoras sexuales desaparecidas. El asunto es que, aproximadamente un mes antes, los investigadores criminales recibieron información de sus propias fuentes de que en Chernivtsi había aparecido un maniático que cazaba específicamente a prostitutas. Trabajó varios años, pero durante mucho tiempo nadie supo de él, debido a la naturaleza del trabajo de las mujeres desaparecidas. Frecuentemente, los familiares desconocían su ocupación o domicilio. Por eso no podían dar información concreta o confiable a las autoridades. O bien, los familiares simplemente sentían vergüenza del trabajo sexual de sus parientes o amigas. Por eso tampoco se apresuraban a denunciar su desaparición. Nosotras, las prostitutas, dimos la alarma. Algunas de ellas, en conversaciones privadas con los policías, contaron que un mismo hombre solía usar los servicios de las colegas desaparecidas con bastante frecuencia. Hombre de 40-45 años, alto, atlético, cabello, bloguero en Londres. Aquellas que aceptaban pedidos de él nunca volvían a trabajar. Y en general, nadie volvió a verlas nunca más. El sospechoso apareció en la policía bastante rápido. Desde el inicio de la investigación, las autoridades revisaron quién era el dueño anterior del terreno donde hallaron los restos humanos. En los registros estaba claramente indicado Alexander Romanovich Korniv, nacido en 1959. En 2004 cumplió 45 años. Además, es rubio. No todas las coincidencias son casuales, como dicen. Y considerando el pasado criminal de Korniv, quien pasó varios años en prisión por extorsión y robos, en principio se podría olvidar de las casualidades. Así que Korniv fue puesto en busca y captura, pero tuvieron que correr un poco tras el sospechoso. Solo un poco. Ya no estaba en Chernivtsi. Al interrogar a los conocidos del hombre, los investigadores obtuvieron información valiosa. Korniv soñaba desde hacía años con vivir cerca del mar. Durante mucho tiempo, buscó un lugar y al final eligió una casita en la bahía de Odessa. Algunas fuentes dicen que incluso compró una casa para él allí, con el dinero obtenido de la venta de la casa en Chernivtsi, pero en otras fuentes dicen que solo dio un anticipo y no alcanzó a comprar nada. De cualquier manera, los hilos ahora llevaban directamente a la bahía, y esos hilos pronto se rompieron. No, Korniv realmente fue a la bahía hace poco, pero el grupo operativo no alcanzó a atraparlo en el lugar. Escapó justo frente a ellos. Algunos dicen que sintió el peligro y huyó como un animal. Otros afirman que fue advertido. Alguien, quizás conocidos en la policía, pero igual pronto le pusieron las esposas en Chernivtsi. Al saber que lo seguían, Korniv entró en pánico y presionado cometió un error. Volvió a Chernivtsi, donde lo esperaba una emboscada. En los interrogatorios, el hombre casi no negó sus actos, aunque es difícil negarlo cuando en el terreno que te pertenece están enterrados 4 cadáveres. Al final, el hombre admitió que mató a esas 4 mujeres y confesó que también es responsable de la muerte de otras 20 personas. Sin embargo, sus cuerpos nunca fueron encontrados, aunque, según las palabras de Korniv, había que buscar en los Cárpatos. Yo tenía otra casa en los Cárpatos. También llevaba chicas allí. Recuerdo que llevé a una. Y decidió escapar, parece que sintió algo. La alcancé, la afeité y la obligué a cavar su tumba. La maté, la arrojé a ese hoyo y la cubrí con tierra. Me di cuenta de que ya no tenía que esforzarme yo mismo para cavarles las tumbas. Los demás, para que no se asustaran, cavaban de antemano supuestos pozos. Yo les decía que no había agua, así que si querían beber tenían que cavar. Y ellos cavaban sin saber que esas eran sus futuras tumbas.
Mató a los Korniv durante 2 años, según él mismo declaró. ¿Por qué eligió ese camino? Solo se puede suponer. No parecía tener un odio especial hacia las mujeres. A menudo, los maníacos cazan mujeres debido a traumas causados por su madre o una amante. Pero esa no es la historia de Korniv. En su caso, fue casi lo contrario. Su mamá fue casi la única que realmente lo amó. Ella trató de darle a su hijo todo lo que pudo y le perdonaba cualquier error o acto indigno. El padre los abandonó a ella y a su hijo cuando Korniv aún era muy pequeño, y eso afectó la cantidad de horas de trabajo en el horario de la mujer y la situación financiera de la familia en general. Al ser adolescente, Korniv sintió que el dinero de su madre no le alcanzaba, así que decidió ganar algo de dinero extra, pero de una manera bastante original. Una vez, el joven Korniv se enteró de un lugar a donde los hombres que ocupaban puestos bastante altos en sus trabajos llevaban a sus subordinadas para, digamos, pasar el rato de una manera nada aburrida. No sé exactamente cómo Korniv dio con ese lugar, pero todo lo que voy a contar a continuación fue relatado por él mismo a los periodistas. Entonces el lugar que mencionó Korniv es un bosquecillo. Aunque iban ahí para divertirse, lejos de miradas indiscretas, llegaban y se entretenían en los autos. Korniv, de 15 años, esperaba al acecho, sabiendo que la mayoría de los autos pasaban a la hora del almuerzo. Y en cuanto empezaba la acción en el auto, salía de los arbustos, me acercaba a la ventana y preguntaba, ¿están cogiendo, camaradas? Tenías que ver esas caras asustadas. Transmisión. Yo le pedía dinero al hombre. Mi tarifa era la misma para todos. 500 rublos. Para comparar, mi madre, que en ese entonces trabajaba en una fábrica, ganaba 150 rublos al mes. Gracias. Si la víctima de Córniva se negaba a pagar, había varias opciones de cómo podían desarrollarse los acontecimientos. El adolescente amenazaba con contarle sobre el encuentro a la esposa del don Juan o avisar en el trabajo. Ese tipo de comportamiento, a mediados de los años 70 del siglo pasado, podía salir muy caro. Había otra opción: ponerle un cuchillo en la garganta a la acompañante del don Juan. Para causar una impresión más fuerte, Korniv incluso presionaba un poco la hoja contra la piel para hacerla sangrar y prometía matar a la mujer. Sí que el dinero no estaba en su bolsillo ahora. Tales acciones funcionaban incluso con quienes no temían perder a su familia o puesto. De adulto, Korniv intentó vivir como los demás y trabajó en una fábrica como soldador. Pero las dudosas perspectivas y el bajo salario no le alegraban mucho. Así que el hombre recurrió al crimen. A veces también trabajaba como los demás. Comenzó a robar y atacaba a mujeres por las noches. A veces conseguía trabajo. No había opción. En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas te encarcelaban por ser parásito. Y luego hubo otro intento de vivir como todos los demás. Korniv se casó, pero la vida familiar también fracasó. Fue cuando una de las víctimas de las acciones del delincuente lo reconoció algún tiempo después del ataque y lo denunció a la policía. Korniv fue encarcelado y su esposa solicitó el divorcio. Al salir, la Unión Soviética colapsaba. Y lo curioso es que Korniv ganó bastante bien con esto. Las autoridades no encontraron los bienes que él había robado antes. Fue un error. Había mucho dinero en efectivo. Gracias a esto, el hombre empezó a prestar dinero con intereses en libertad. Con aquellos que no devolvían el dinero a tiempo, la conversación era bastante peculiar, con una plancha, cortando dedos y otras torturas adicionales. En total, aproximadamente 80 personas sufrieron a causa de las acciones del monstruo, y solo 12 acudieron a las autoridades correspondientes con denuncias. El delincuente fue encarcelado por segunda vez a inicios de los 90 durante 10 años. Bueno, y lo que pasó después de su siguiente condena, ya más o menos lo saben. Korniv salió, quiso sexo y una empleada doméstica. Así que le pagó a Oksana, de 18 años, y luego enterró a su primera víctima, a esa misma Oksana. Llevé el cuerpo a una casa privada y lo enterré en el cobertizo. Tiré la cabeza y quemé manos y pies en la estufa.
ahora mis compañeros de celda me molestan diciendo que soy un caníbal. Dicen que asaba y comía la carne de sus víctimas. Pero no es cierto, así es. Gracias, como dicen, pero al parecer no había motivos para atacar específicamente a las prostitutas y quitarles la vida en Córniva. Tampoco había razones especiales para convertirse en una especie de justiciero. Por suerte, el tribunal dictó sentencia sin entender las causas de la motivación del maniático. A Korniv le dieron cadena perpetua. Primero pasó 5 años en aislamiento y luego lo trasladaron a una celda común. El maniático no causaba situaciones conflictivas especiales y pues ya no era para él. Verán, tras las rejas Korniv encontró a Dios y empezó a llamarse Pentecostal. Un anciano que compartía celda con él lo convirtió a esta fe. Ese anciano, supuestamente, pudo, cito, cambiar la conciencia del asesino. Los delincuentes comenzaron a estudiar la Biblia juntos y Korniv también empezó a pintar. Le atraen especialmente las obras de temática marina. Por eso se mudó a la bahía en su momento. Bueno, como pueden ver, incluso un lugar tan tranquilo y pequeño como Chernivtsi puede presumir, digamos entre comillas, de su propio asesino serial. Y tristemente, no solo por eso. El 3 de octubre de 2022 se escucharon disparos en las afueras de Chernivtsi. Cerca de una escuela, las balas hirieron a un hombre y una mujer. El atacante escapó. Al hombre, con una herida de bala, lo llevaron al hospital y a la mujer la enterraron el 6 de octubre, la mató. La patrullera Taisia Tatarín, de 22 años, fue abatida. Ella y su compañero llegaron a la escuela 27 tras una llamada. Allí vieron a un hombre que aparentemente ya había mostrado sus órganos sexuales antes. Nadie se lo había pedido. Los niños notaron al pervertido. Los maestros avisaron a las autoridades. La detención no debía volverse una película de terror sangrienta. Sin embargo, por alguna razón, el delincuente resultó estar armado. Y no solo con eso, con lo que tenía en los pantalones, disculpa. A Taisiu la mató de un disparo en la cabeza. El 5 de octubre la policía detuvo al atacante. Sin embargo, nunca llegó a la sala del tribunal. Verán, al hombre le dispararon durante la operación especial y murió. Es como el karma, si creen en eso, aunque yo no tanto. En general, la historia es muy triste y una vez más nos recuerda la injusticia que a veces aparece en la vida aquí y allá. Pero en realidad, me gustaría llamar su atención sobre otra cosa. El asunto es que después del tiroteo apareció información en los medios sobre quién era el tirador. Resulta que era un asesino profesional, Oleg Kryuchkovsky, exagente de la policía rusa. Supuestamente no vino solo a Chernivtsi, sino con un cómplice, directamente para cometer un asesinato. Además, el delincuente actuaba bajo la coordinación de un jefe criminal local y el presidente de la Federación de Boxeo de Chernivtsi, Volodymyr Zahursky. En los medios se decía que Kryuchkovsky incluso vivía en el departamento de Zahursky. En ese domicilio, las autoridades realizaron un cateo y encontraron no solo armas, sino también información sobre las futuras víctimas del asesino a sueldo. Bueno, ¿es cierto eso o no? No. Y el asesinato de la patrullera, según los rumores y diferentes versiones que circulan en la red, fue planeado para desestabilizar la situación en la región. La segunda víctima del asesino, a sueldo, era el empresario de Chernivtsi, Vyacheslav Dobrovolsky. Se decía que él competía contra Volodymyr Zahursky. Si suponemos que todo esto es cierto, entonces es lógico preguntar, ¿por qué Zahursky eligió a Kryuchkovsky para esta, digamos, misión? Los periodistas de Chernivtsi también hallaron la respuesta a esta pregunta. Volodymyr Zahursky, su hermano Mykola y Kryuchkovsky estudiaron juntos en la misma escuela de niños. Por cierto, Kryuchkovsky en realidad se apellida Onokov. Luego, estos hombres tomaron caminos distintos. Zahursky se instaló en Chernivtsi, donde manejaba sus negocios, actividades políticas y supuestamente criminales. Bueno, y Kryuchkovsky, como ya habrán adivinado, se fue a Rusia y allí no estuvo sin hacer nada. Oh, no. Se abrieron varios procesos penales en su contra. En la lista de delitos hay asaltos y asesinatos. En 2014, Kryuchkovsky, alias Onokov, fue declarado prófugo. Él mismo huyó a esconderse en Chernivtsi con los Zahursky, viejos conocidos.
El trío siempre mantuvo el contacto desde jóvenes. No es solo felicitar por cumpleaños una vez al año por Viber. Onoyov Kryochovsky visitó Chernivtsi en varias ocasiones y, por ejemplo, realizaba entrenamientos de tiro para los combatientes de la empresa de seguridad Target, que pertenece a los hermanos Zagursky. Así es, política, federación de boxeo y ahora empresa de seguridad. Todo esto es el ámbito de actividades y posesiones de los hermanos Zagursky. Este apellido, en principio, es ampliamente conocido entre los habitantes de Chernivtsi. De hecho, es precisamente con este apellido que se asocia la creación y el funcionamiento durante muchos años de quizás la mayor organización criminal y la agrupación en la región. Los hermanos Zagursky formaron una banda de tipos duros. En los años 90 iniciaron con unas pocas personas, pero pronto su organización criminal sumó decenas de miembros. Durante su desarrollo, el equipo tenía unas 30 personas, y eso solo eran los que trabajaban de manera permanente. Además, algunos maleantes se unían al trabajo de forma ocasional. Por ejemplo, en situaciones donde era necesario intimidar con la cantidad, o también cuando había que cumplir varias tareas al mismo tiempo. Los grupos criminales de Zagursky se especializaban en cobranza de deudas, protección y extorsión. También hubo casos de robos y venta de bienes robados, por ejemplo, autos. Un auto robado podía ser devuelto a su dueño por una recompensa. Así funcionaba el negocio. Además, entre los servicios ofrecidos, había asesinatos por encargo. Las víctimas y sus familiares casi nunca acudían a la policía por ayuda. Algunos solo temían, y otros, si sobrevivían, desaparecían sin dejar rastro. Clima típico de los 90 en Ucrania. Me acordé de cuando en Lugansk me quitaron dinero a la fuerza. No eran pandilleros, pero eso tal vez lo cuente alguna vez. De cualquier manera, el problema era que incluso después de ese periodo, el crimen organizado de los Zagursky no dejó de existir. Aunque la verdad cambió un poco, pero yo diría que para peor. Verás, su cúpula, para mantener su influencia, se metió en la política, sectores públicos, negocios con grandes flujos de dinero, porque era ahí donde se podían ocultar los rastros de los asuntos sucios. Y fue ahí, con la independencia de Ucrania, donde se manejaban los pedidos más grandes y se libraba la mayor competencia. El mayor Zagursky, don Mikola, luego cambió su apellido a Mikola Klim. Hasta donde entiendo, lo hizo para que no fuera tan obvia su conexión con el mundo criminal que tenía en su juventud. Si Mikola Zagursky era un empresario dudoso, Mikola Klim se volvió un político dudoso. Se vinculó al Partido de las Regiones y de ahí a Rusia solo había un paso. Klim, según periodistas de Chernivtsi, formó lazos estrechos con las autoridades criminales de Rusia. En Internet también hay suficiente información sobre la implicación de los Zagursky, tanto el mayor como el menor, en la red de influencia rusa en Chernivtsi. En particular, se trata de la fusión de los negocios con el crimen organizado y con la invasión de Rusia al territorio de Ucrania. Incluso entonces, no sin la ayuda de Klim/Zagursky, comenzaron a funcionar sitios web donde sistemáticamente aparecían publicaciones y videos en los que se desacreditaba al gobierno ucraniano y en general a los ciudadanos activos con orientación pro-ucraniana. Volodymyr Zagursky no se quedó atrás de su hermano mayor. Al finalizar los años 90, se convirtió en empresario. Oficialmente, al menos en los papeles, se dedicaba, entre otras cosas, al comercio de combustible. Eso genera bastante dinero, por si no lo sabías. Pero además de eso, a Zagursky Coven también se le atribuyen negocios en la sombra, como el contrabando de cigarrillos a Rumania, aunque se rumora que también vendía combustible que no había sido obtenido de manera completamente legal. Además, Volodymyr Zagursky se convirtió en presidente de la Federación Regional de Boxeo de Chernivtsi. Quizás alguien se imagina para qué lo necesitaba. Claro, mientras no haya juicio, no puedo afirmar nada categóricamente. Desde ahora lo llamaré suposición. Se dice que los gimnasios de clubes deportivos de la Federación de Boxeo reclutaban luchadores para la banda criminal de los Zagursky. Ahí se ve al instante de qué es capaz cada quien. Además, si el chico es capaz, pero no tiene un buen respaldo financiero, la federación, en teoría, puede apoyar al joven talento. Un poco, con algunos pesos o incluso rublos. Sin embargo, el propio chico tendrá que pagar por esto con acciones que están penadas según nuestra legislación. Y lo más hermoso de todo esto,
como la cereza del pastel, es la financiación de la propia Federación de Boxeo. Los fondos para las actividades de la organización provienen del presupuesto de la ciudad. En resumen, los habitantes de Chernivtsi están financiando la crianza de bandidos en su propia ciudad que después los amenazarán. Así es este extraño mundo. En 2015, en Chernivtsi, golpearon al empresario Mikita Lugovoy. Lo golpearon tanto que los médicos no pudieron salvarlo. El hombre murió en el hospital. En este caso, interrogaron a 4 miembros de clubes de boxeo como testigos. Según algunos habitantes de Chernivtsi, esas personas debían ser llevadas ante la justicia penal, ya que, supuestamente, fueron ellos quienes mataron al empresario. Y otro de los casos de alto perfil que se le atribuyen al grupo de los Zagurski es el asesinato de un líder criminal, apodado Pacha. Supuestamente controlaba el narcotráfico en Chernivtsi, lo cual no agradaba a los Zagurski. Como resultado, Pacha fue asesinado a tiros. Además, otro criminal, esta vez de la región de Sumy, también fue señalado como involucrado en ese asesinato. Mejor no hablemos de teorías. Al final, los conflictos entre criminales siempre han existido, una mezcla de odio personal, reparto de esferas de poder y ganancias. En 2021, la gente de Zagurski, supuestamente, quemó el auto del director del Hotel Bukovina, también diputado del Consejo Municipal de Chernivtsi. Sobre él, por cierto, también hay mucho que contar, porque es una persona fuera de lo común. Diría que es una persona controvertida por algunas acciones, pero ahora no se trata de él. Entonces, se supone que incendiaron el auto del diputado porque decidió apoyar a los rivales de los Zagurski. Bueno, o sea, en el gobierno y en los negocios. Además, a Volodymyr Zagurski lo vinculan con el caso de los pedófilos de Chernivtsi. Se trata de un caso en el que 2 hombres organizaron algo parecido a un burdel, donde se podían solicitar servicios de índole íntima, pero con un detalle: los servicios los ofrecían personas que aún no eran mayores de edad. Así es la cosa. Los medios que publicaron esta información parecen poco confiables en cuanto a su reputación, pero se señaló que Zagurski ayudaba a los organizadores de este negocio a evitar la responsabilidad. Incluso él mismo utilizaba los servicios que estos ofrecían. En resumen, las calles de Chernivtsi podrían seguir pareciendo escenas de películas de los años 90, pero en 2022 algo sucedió. A Volodymyr Zagurski lo pusieron en busca y captura, y las autoridades ucranianas informaron con orgullo sobre la exitosa operación especial. Declararon que habían descubierto las actividades de una organización criminal. A la banda se le imputaron delitos graves. Los investigadores determinaron que los delincuentes amenazaban con violencia física a los familiares de las víctimas para obtener dinero de ellos o quitarles sus negocios. Los criminales destruían autos, casas y obligaban a pagar deudas inexistentes. Por ejemplo, para obligar a una de las víctimas a entregar $6,000, lo golpearon y le incendiaron el auto. Al final, el hombre murió. Cada acción estaba bien planeada. Los bandidos planificaban el ataque, fijaban rutas de escape y coordinaban acciones ante emergencias. No son unos ladronzuelos cualquiera. En el arsenal de los implicados, en los casos que lograron detener, había armas y equipo especial que les permitía vigilar a las posibles víctimas. En la operación especial, los agentes confiscaron 7 autos, $50,000, armas, municiones, libretas, equipo especial y muchos otros objetos añadidos al caso. Todo esto fue evaluado en 25 millones de grivnas. Si se comprueba su culpabilidad, los implicados podrían recibir hasta 20 años de cárcel. Por cierto, en los materiales de la investigación solo se mencionan los delitos cometidos en el periodo de 2015 a 2021. Los implicados son el líder de la banda criminal, un hombre de 49 años de Chernivtsi, según el informe policial, y 4 subordinados. Las autoridades rara vez dan nombres en declaraciones oficiales, pero eso no impide que la gente adivine de quién hablan. Probablemente capturaron a los hermanos Zagurski y a Stanislav Diedov, supuesto responsable de los asesinatos, y también a otros miembros de la banda. Pero, como se sabe, descubrir los hechos no significa necesariamente encarcelar a alguien. Ese mismo Volodymyr Zagurski simplemente desapareció. En documentos oficiales, la desaparición figura el 18 de agosto de 2023. Respecto a otros implicados en noticias de alto perfil, no se ha informado de un castigo definitivo. Solo queda seguir la situación y, digamos,
mantenernos al tanto. Sobre temas criminales, aunque no sangrientos, en Chernivtsi destaca un caso interesante, porque habla de cientos de víctimas que sufrieron por las acciones de los delincuentes. Aquí tienen calles bloqueadas en la ciudad, manifestaciones frente al ayuntamiento, juicios y vidas arruinadas de ciudadanos comunes. Miren, ya desde hace 10 años sigue la historia de la construcción en la calle Rivnenska 7 en Chernivtsi. Entre 2016 y 2017, la gente adquirió 400 departamentos en Imperial Park Avenue de la empresa Imperial Boot. Entonces, comenzaron las obras de construcción. La primera etapa debía terminarse a más tardar en 2019, y quienes entregaron sus 800 millones de grivnas podrían haberse mudado a sus nuevos departamentos. Eso no sucedió. En 2018 el desarrollador dejó de trabajar en el terreno. La declaración oficial fue dificultades financieras. Para seguir, la empresa debía invertir 3 millones de grivnas más. Se suponía que, al aparecer ese dinero, la empresa podría entregar algunas entradas en uso. Pagaron dinero extra, pero no recibieron la vivienda prometida. Fue aún peor. Ya no vieron a ningún otro constructor en ese lugar. En absoluto. Se hizo evidente que era necesario acudir a los tribunales, porque todo esto es obra de estafadores. Pronto quedó claro que la construcción del edificio de varios pisos comenzó sin ningún permiso para usar el terreno. El desarrollador no tenía derecho a vender los departamentos, pero igual los vendió. Sin embargo, los documentos que probaban la propiedad de esa vivienda eran de calidad muy dudosa. Sí gastaron parte del dinero en la construcción para distraer la atención de sus víctimas, pero se robaron 280 millones y los gastaron en sus propias necesidades. Los habitantes de Chernivtsi no solo iban de un tribunal a otro, sino que también exigían acciones de las autoridades locales. Después de todo, ningún trabajo de construcción se realiza sin el conocimiento de los funcionarios. Aquí se activó el clásico: yo no fui y no sé nada. ¿Quién dio los permisos? ¿A quién? ¿Con qué bases, condiciones y duración? Entender esto era complicado, y encontrar a los responsables de este esquema delictivo aún más. Recién en febrero de 2025, la policía informó que finalmente llevarían a juicio al director, fundador y director financiero de la empresa constructora. Los casos relacionados con bienes raíces son tratados por los tribunales de manera extremadamente lenta. Los resultados, por lo general, son impredecibles. Las víctimas de los estafadores ahora deben pagar otra vez, aunque hallaron una solución. Hay que comprar la empresa que los engañó y volver a financiar la construcción de las viviendas. Cita: Intentamos todas las formas de influir en el desarrollador. Fuimos a protestar a Leópolis, acudimos al alcalde de Chernivtsi y a las autoridades policiales. Teníamos grandes esperanzas de que el tribunal protegiera los derechos de los inversionistas, pero eso no sucedió. Acordamos con los arrendatarios y los nuevos propietarios el costo de la compra de los derechos corporativos y tenemos un contrato preliminar de compraventa notariado. Por la finalización de la construcción, las personas deben pagar entre $150 y $300. No es en total, es por metro cuadrado. No todos podrán conseguir ese dinero. Es la única forma de obtener la vivienda soñada. Así están las cosas, queridos. Nos vemos en el próximo video. Será, digamos, muy interesante. Así que gracias por ver y nos vemos. Hasta la próxima.